placer presentarles al compañero Baker. Ya lo he conocido por tantos años con nuestros niños, eran de unos 4, 5, 6 años. Ahora los niños ya son 48, 49, casi 50, y los tíos casi también. Ha trabajado en los labores del sistema laboral aquí en los Estados Unidos y también en Centroamérica. Es un gran placer presentarlos a mi gran amigo y camarada. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que el enforcamiento de las leyes migratorias no empezó con Donald Trump, ¿no? Y cuando Ronald Reagan era presidente, teníamos grandes redadas. Por ejemplo, en el sitio de trabajo, la migra en ese tiempo iba a llegar a una fábrica, cerrar las puertas y luego interrogar a la gente en las líneas, exigiendo papeles y agarrando y deportando a los que no los tenían. Y luego la migra iba a ir a la oficina de desempleo diciendo que habían creado trabajos por la gente desempleada y llevando gente desempleado al mismo lugar donde habían tenido la redada, claro, con muchos reporteros. En una fábrica en Los Ángeles, se llama Craco, la gente paró la producción para forzar al dueño a no dejar entrar a la migra. En San José, la comunidad local 77 del Sindicato de Servicios y el comité organizador del Sindicato de Trabajadores Eléctricos hicieron piquetes en las fábricas de Levi, de Solectron y otros cuando ellos cooperaban en las redadas. Y en el otro lado de la bahía, en Oakland, el sindicato de bodeadores archivó una demanda conjunto con MALDEF, la Fondo Educativo de Mexicano-Americano, y también la Caucus Legal de los Asiáticos, de National Caucus. Y este caso llegó al Corte Suprema del país, donde nosotros ganamos. Y desde entonces la ley dice que la migra tiene que tener órdenes de corte con los nombres de las personas que están buscando para entrar. Entonces lo que sucedió es que en 1986 el Congreso dio a la migra lo que la migra quería. Y eso es que ellos pasaron la ley, se llama la ley de la reforma migratoria, IRCA, que nosotros conocemos como la ley de la amnistía, pero esta ley tenía unas partes muy negativas y especialmente una parte que dijo que desde entonces los empleadores, los patrones no podían ocupar gente sin papeles y la gente sin papeles legalmente no podían trabajar. Y esa parte de la ley se llama sanciones en contra de los empleadores. Pero los resultados importantes es que desde entonces las empresas tienen que pedir papeles de la gente que están aplicando para entrar y tienen que llenar a la forma I-9. Y esta forma dice que la gente indocumentada no puede recibir tampoco los números de seguro social. Y entonces, bajo el presidente Clinton, ya teníamos las primeras grandes redadas. En uno, 3,000 trabajadores fueron forzados de su trabajo en el estado de Nebraska, en las fábricas los plantas de procesamiento de carne. Grandes redadas también hicieron blanco de los concierges en los edificios en el condado de Contra Costa, aquí en la área de la bahía. Y es claro que las mismas empresas utilizaban la ley
en contra a la gente cuando estaba tratando de organizar, por ejemplo, en los grandes edificios de Apple o de Hewlett Packard. Y también utilizaba la ley en contra de la gente en las empacadoras de manzana y también de carne en el estado de Washington cuando trataron de organizar un sindicato. Luego con presidente Bush mandó a la migra en sus uniformes negras con pistolas y ametralladoras a las fábricas para detener a la gente. En Postville y en Smithfield Foods, grandes empacadores de carne, los trabajadores fueron acusados de crímenes agravados o felonias porque habían dado seguros sociales malos a sus empresas para conseguir un trabajo. Y luego Bush, y después de Bush, Obama, empezaron lo que decimos las redadas silenciosas. Y la migra agarró las formas de I-9 de las empresas, comparaba a la información en esas formas con el base de datos de seguro social, eso es lo que hace la E-Verify, es básicamente su sistema. Y con eso ellos podían conseguir los nombres de personas con números malos. Y entonces dijeron a las empresas que tenían que despedir a esta gente. Y eso ha pasado en miles de sitios de trabajo en este país. Aquí en el área de la Bahía recordamos los nombres de algunos de los lugares donde eso ha pasado. Alameda County Industries o Waste Management, la gente de reciclaje, la Woodfin Suites, para los que trabajan en los hoteles, la Sheraton en Petaluma, el Travel Lodge y Kimpton Hotels aquí en San Francisco, Pacific Steel, Dubai Bakery, mi pueblo, los supermercados de mi pueblo, las cafeterías en Stanford, en todos esos lugares. Y por eso tenemos una experiencia aquí en esta área y por esta experiencia ya sabemos cómo pelear a esas redadas. Sabemos, por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras pueden resistir en sus sitios de trabajo y lo más que resistan, entonces lo mejor que van a salir. Pero los pleitos en contra de esa clase de enforzamiento en el trabajo y las interpretaciones pueden tomar o pueden durar mucho tiempo y necesitamos ser preparados. Y las comunidades y la gente, el apoyo de las comunidades y también especialmente de gente de fe es muy crítico para apoyar a los trabajadores y trabajadoras durante esas batallas. Y la primera meta para la gente es simplemente sobrevivir esas experiencias. Ya no sabemos exactamente lo que va a hacer Donald Trump. Pero ya sabemos, ya conocemos las herramientas que tiene la migra y lo que la migra ha hecho en el pasado. La redada, los despidos de I-9, acusando a gente de crímenes muy agravados, simplemente por utilizar números de seguro social que han sido inventados. Entonces necesitamos mirar a la orden de Trump, el orden más básico que él ha metido hasta ahora. Se llama Mejorando la Seguridad del Público en el interior de los Estados Unidos. Ese es el nombre del orden. Y esta orden dirige al Departamento de Seguridad del país, Homeland Security, a ocupar 10,000 nuevos agentes de la migra, que va a más que doblar el número de agentes que trabajan para ICE en ese momento, que ya tiene una fuerza laboral de más o menos 5,000 personas. Y ya el gobierno está gastando más en el enforzamiento de las leyes migratorias que de todos los otros programas de enforzamiento de la ley federal juntos. En otras palabras, sí, ya tenemos, por supuesto, de la FBI, de la Alcohol, Tobacco y Firearms y todos los demás juntos,
no es lo que el gobierno está gastando en enforcamiento de las leyes de inmigración. Now, Donald Trump puede tener sus amenazas, pero la verdad es que el gobierno federal no tiene los recursos o la capacidad a deportar cada persona en los Estados Unidos que falta documentos. Entonces, en 2014, Obama fue forzado a formular unas prioridades para el enforcamiento de las leyes migratorias, especialmente por las protestas grandes sobre el gran número de deportaciones. Entonces, dice que supuestamente va a enforzar las leyes migratorias o las deportaciones en contra de las personas que son criminales o acusados de crímenes muy serios. Pero la realidad también es que un corte federal en Tucson, se llama Operation Streamline, empezó y ya está haciendo cada día jurados de arriba de 100 personas al día simplemente por el crimen de haber cruzado la frontera sin papeles. Pero bajo este nuevo orden ejecutivo de Trump, las categorías supuestas de prioridades son ampliados en una manera muy extrema. Básicamente ahora la ICE, el enforcamiento migratoria, puede escoger a cualquier persona y deportar a cualquier persona. A las personas que tienen hijos y hijas hasta que son ciudadanos, que tienen un orden de deportación, ya son prioridad ahora. También gente que simplemente son acusados de cualquier ofensa criminal, hasta manejar intoxicado o crímenes muy menores. Una acusación y actualmente no tiene que ser juzgado por un jurado, una acusación de la policía es bastante. Y esos órdenes están haciendo de blancos personas que han proveído, por ejemplo, documentos falsos. Pero eso puede incluir todos los 8 millones de personas que han dado números equivocados a sus empleadores simplemente para ser ocupado. Incluye en ese orden de Trump los que supuestamente han abusado a un programa de beneficio público que puede, por ejemplo, incluir recibir cuidado en una sala de emergencia en un hospital sin poder pagar la cuenta. Y los agentes de la migra ahora serán permitidos a hacer de blanco cualquier persona que ellos dicen que es un riesgo a la seguridad pública o a la seguridad nacional. Y depende en cómo están implementando esas prioridades. Básicamente cualquier persona que falte documentos puede ser una prioridad para deportación. Otra cosa que hace este orden es amplía el programa de 287G. Y este es un programa en lo cual el Departamento de Seguridad Nacional puede presionar a la policía local a enforzar las leyes de inmigración. Ahora, la ICE solamente tiene esa clase de acuerdo con 32 agencias de enforzamiento de las leyes por las protestas bajo Obama, pero ahora va a crecer otra vez. El secretario de Homeland Security, un general de la Marina, James Kelly, y el procurador nacional, Jeff Sessions, ahora van a forzar a localidades en dejar sus políticas de santuario y ponerse de acuerdo con ese programa de 287G por medio de amenazarlos con la pérdida de dinero del gobierno federal y otros castigos. El programa de comunidades seguros, ese nombre siempre es un chiste, ¿no? Comunidades seguras, lo que quiere decir es que cualquier
cuando una persona tiene contacto con la policía y las policías agarran sus impresiones de los dedos, entonces ellos lo entregan esa información a una base de datos nacional y la migra tiene acceso a esta base de datos y entonces la migra puede exigir de la policía que detiene a una persona en el cárcel por la migra, aunque la persona nunca es actualmente hasta acusado de un crimen, simplemente por esta clase de contacto. Entonces, eso es algo también que Trump dice que va a ampliar. Entonces, ese es el orden más nuevo de Trump. Ya recordamos que cuando Trump emitió su orden en contra de la gente llegando de los países islámicos, que miles y miles de personas se fueron a los aeropuertos para ayudar a la gente que fueron detenidos en ese tiempo. Y eso fue una gran victoria porque los cortes después, ellos pusieron ellos intervenían para parar esos órdenes de Trump, pero fue por la presión popular en los aeropuertos que empezó este proceso. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que va a implementar una política de separación de familias en la frontera para desanimar a los que están llegando de Centroamérica. Y entonces, bajo este orden, los padres de niños van a ser mandados a unos centros de detención, mientras que los niños mismos están bajo el supuesto cuidado del gobierno federal. En otras palabras, mandando los niños en un lugar y los padres a otro. Y la administración está utilizando esta amenaza de separación de familias simplemente para detener la migración de mujeres y niños de sus países natales. Pero necesitamos también examinar el contexto más amplio para esos órdenes, porque esos órdenes están llegando en un mundo en lo que la gente ya están siendo desplazados por los millones y en lo cual ya existe una estructura de enforzamiento que ha criminalizado a través del mundo millones y millones de esas personas. Porque mientras que incrementa la desigualdad global, también ya está subiendo la migración, especialmente de las anteriores colonias hacia los países metropolitanos. Y eso es un fenómeno global. Las guerras, por ejemplo, que produjo la migración en el Medio Oeste son las consecuencias de colonialismo y imperialismo y empeorado por esta inigualdad global. La migración de Centroamérica durante las 70s y 80s fue producido por las guerras que la gente pidió para tratar de cambiar una estructura social muy injusta, y luego la intervención de los Estados Unidos produjo un flujo de refugiados. Luego los jóvenes hicieron blancos de las policías aquí en este país. Recordamos, por ejemplo, el programa de Crash en Los Ángeles, en el supuesto escándalo de Ramparts, pero esos jóvenes fueron deportados hacia sus países de origen. Desempleo, las maquiladoras, la droga, la violencia, todo produjo más migración. Y esta ola más reciente de madres y niños están jugando en un lado de su violencia y esos problemas y a la misma vez tratando de reunirse con sus familias que ya están viviendo aquí en este país. La migración de México fue ampliado mucho por el Acuerdo de Libre Comercio, la ALCA o la NAFTA, y las reformas económicas en México.
todo para beneficiar a las grandes empresas. Y por eso el número de personas, los migrantes mexicanos viviendo en los Estados Unidos, creció de 4.5 millones hacia 12.5 millones en esta época del comercio libre. Y 7 millones de esas personas venían a los Estados Unidos sin visa, sin un estado legal, porque no existe una cantidad de visas disponibles para tanta gente. Y 10% de la población de México ahora vive en los Estados Unidos. Entonces, en México, una gran parte de la lucha social está tratando de hablar o tener un diálogo sobre el derecho de no migrar. ¿Y qué quiere decir el derecho de no migrar? ¿Qué es necesario? ¿Qué clase de cambio es necesario en México, en las comunidades de origen, para que la gente pueda tener una alternativa a la migración forzada? Y eso es un diálogo, un argumento, una discusión que afecta a nosotros aquí en este país. Y entonces nosotros también debemos tratar de discutir eso. Pero la onda es que la política estadounidense está criminalizando a este flujo de personas. Y lo ha hecho por décadas, no recientemente, pero siempre lo ha hecho. Pero especialmente desde esta ley de 86. Porque eso es la ley que criminalizó el trabajo. Entonces, en esa época del comercio libre, ya tenemos una cuenta sobre cómo ha afectado a nosotros. Porque recuerda que a principios de los 90s, las empresas en México y en los Estados Unidos, ellos dijeron que libre comercio era un esquema para detener la migración. Ellos prometieron que los sueldos y los estándares de vida iban a subir en México, y por eso la gente no tendría que venir a los Estados Unidos. Y también aquí en los Estados Unidos dijeron que el libre comercio iba a crear arriba de 100,000 trabajos en su primer año solamente. Entonces, lo que sucedió, bueno, las ganancias de las empresas subieron por seguro, pero las promesas de trabajo, de prestaciones, de sueldos mejores, no cumplieron con esas promesas. Y la verdad es que el libre comercio produjo un incremento en desempleo muy grande, desplazamiento en las comunidades de origen y pobreza. Y estamos viviendo todavía con esas consecuencias. Lo que ha producido la migración de las áreas rurales de México es la misma cosa que ha cerrado las fábricas aquí en los Estados Unidos. Green Giant, por ejemplo, en Watsonville, yo no sé si recuerdan, cerró su gran congelador de brócoli y arriba de 1,000 trabajadoras mexicanas perdieron su trabajo cuando la empresa movió su producción a Irapuato, en el centro de México, porque la compañía ahí podía pagar sueldos menores. Parte del propósito de negociar este acuerdo iba a permitir a las grandes empresas agricultores de los Estados Unidos a vender su producto en México, especialmente el maíz, y utilizar subsidios de los impuestos aquí que estamos pagando para bajar su costo de producción, para que podían forzar afuera del mercado en México los productores o los agricultores de maíz. Entonces, la importación de maíz en México subió de 2 millones de toneladas anuales en 92, cuando el Tratado de Libre Comercio entró en vigor, hacia 10 millones de toneladas
20 años después. Pero no solamente de maíz, el tratado permitió la misma cosa, por ejemplo, en la producción de carne de puerco. En carne de puerco, México perdió arriba de 120,000 trabajos y una empresa, Smithfield Foods, ahora controla el mercado de carne de puerco en México. Uno de cada 4 comidas que está comiendo una familia en México de carne de puerco viene de esta misma empresa. Y entonces la cosa más, no es exactamente triste, pero es muy impresionante, es que las comunidades más afectadas en veces son las comunidades donde la cultivación del maíz originó hace miles de años. Se han descubierto los primeros elotes cultivados en una cueva un poco afuera de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, y ahora los que viven en esas comunidades tienen que fugar, tienen que salir de sus comunidades simplemente para sobrevivir. Y México tenía otros programas por otras cosechas, tabaco por ejemplo, café, para evitar el desplazamiento de gente cuando los precios de esas cosas empezaron a caer, pero bajo el Tratado de Libre Comercio esos programas fueron declarados una intervención ilegal en el mercado de parte del gobierno. Y por eso miles y miles de agricultores de tabaco y café ya están llegando a los Estados Unidos de estados en México como Veracruz. La falta de los derechos laborales también es una fuente de la migración. Hace varios años el gobierno mexicano mandó al ejército a los sitios de generación de electricidad de fuerza en México, en la Ciudad de México, y despidió 44,000 trabajadores con el intento de destruir su sindicato, uno de los más progresistas en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y luego el gobierno cambió la Constitución mexicana para permitir la privatización de la generación de fuerza y también del petróleo. ¿Por beneficio de quién? Por el beneficio de las empresas extranjeras que querían a comprarlo. Pero la onda es que ¿dónde van a ir a los 44,000 trabajadores de la fuerza, de la compañía de Luz y Fuerza en el centro de México? No tienen alternativa a migrar, muchos de ellos a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos trabajadores, la misma cosa con los mineros en Cananea que están haciendo huelga en contra de una gran empresa que tiene minas de cobre en los dos lados de frontera, la familia Larrea, no todas las empresas son norteamericanas, algunos son mexicanos, pero la misma onda. Y cuando la gente pierde sus trabajos por la pérdida de o porque pierden una huelga en Cananea o porque son despedidos en el centro en el DF, ellos están peleando por el derecho a quedarse en México, porque la consecuencia de perder una lucha social peleando por sus derechos laborales en México es que uno tiene que ir buscando trabajo en cualquier lugar donde lo pueda encontrar, y muchas veces es a migrar a los Estados Unidos. Entonces, en la frontera, mucha gente está llegando a la frontera buscando trabajo, y ya tenemos una industria de maquila en la frontera que está empleando arriba de 2.5 millones de trabajadores en tiempos buenos. Pero la onda es que en esos tiempos buenos, en una fábrica haciendo las pantallas por la televisión,
una mujer tiene que trabajar en la línea por la mitad de un día para conseguir bastante dinero para comprar un galón de leche para sus niños. Y eso es cuando está trabajando. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una supuesta recesión en los Estados Unidos y no estamos comprando los productos de las máquinas? Es que esas mujeres empiezan a perder sus trabajos por los miles y miles y miles. Pues la frontera ya está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es la alternativa por una mujer que está tratando de sostener a sus hijos con sueldos tan bajos y luego pierde su trabajo? La verdad es que uno tiene que cruzar, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de supuestamente abrir el mercado en México a la inversión extranjera tienen consecuencias devastadoras en las vidas de la gente que trabaja. En los Estados Unidos, nuestro sistema económico también depende en la migración, en los mismos migrantes, porque si todos regresaran a sus países de origen mañana, no íbamos a tener ni fresas ni carne en los supermercados, los edificios iban a ser sucios, por todo el trabajo hecho por gente migrante en este país. Pero no es un sistema que funcione bien para nosotros, para la gente que trabaja. Ellos dicen que tenemos un sistema de inmigración quebrada, pero la onda es que está quebrado por nosotros, por tantos efectos malos, pero por los empresarios es un sistema muy bueno. Porque, por ejemplo, ¿quién está pagando los costos sociales en las comunidades de origen que están mandando a la gente a trabajar en los files de Watsonville o en los edificios de las oficinas aquí en San Francisco? Piensa que los dueños de los edificios o los rancheros en Watsonville están pagando por las escuelas en Uxtlahuaca o una clínica de salud. ¿Quién está pavimentando los caminos? Aunque muchos no tienen, ¿verdad? La misma gente está pagando todos los costos sociales con las remesas que están mandando a sus familias en sus países de origen, y no solo, claro, no solo en México, pero en Centroamérica, las Filipinas. Es un sistema global, eso es como funciona ese sistema global. Pero los empresarios pagan por nada. Pagan los sueldos más bajos en esta economía y no pagan ningún costo social de ese sistema. Ellos echan a la gente trabajadora todos los costos de mantener ese sistema. Entonces, para los dueños o los patrones, eso es un sistema de, ¿cómo quiere decir? Labor supply, de proveer una fuente de trabajo para los empresarios que ellos necesitan para sus negocios. Y por ellos trabaja bien, no es quebrado. Es algo muy que tiene ganancias o que permite ganancias muy altas. Por ejemplo, ahora tenemos un promedio de sueldo en los Estados Unidos de $48,000 al año. Yo sé que puede ser un poco sorprendente para muchos de ellos, pero eso es lo que dice el Departamento de Trabajo en los Estados Unidos, que el promedio de sueldo es $48,000 al año. Bueno, tal vez están incluyendo Bill Gates, ¿no? Pero la onda es que el promedio de sueldo de una persona que falta papeles trabajando aquí en los Estados Unidos es que vamos a decir que todos los patrones están cumpliendo con la ley, ¿verdad? Que no hay nadie que está pagando menos que el sueldo mínimo. Ya sabemos que es un sueño, ¿verdad? Pero asumiendo, por ejemplo, que todos están pagando legal. Lo que estamos... eso es un sueldo de
a $20,000 al año, trabajando tiempo completo. Claro que si uno está trabajando de campesino en el campo, no está trabajando todo el año redondo. Pero esa diferencia entre $48,000 al año y $20,000 al año, ¿quién beneficia de esa diferencia? La industria de la agricultura, los grandes empacadores de carne, los que son dueños de los edificios, porque ellos tienen un sistema en lo que ellos pueden pagar mucho menos que el sueldo normal, vamos a decir. Que si ellos tendrían que pagar el sueldo normal por este país, iba a costar para ellos cientos de millones de dólares, hasta billones de dólares. Y hoy más o menos una estimación de 200 billones de dólares al año en esa diferencia de sueldo. Entonces es claro que ese es un sistema que beneficia a ellos. Y lo que ellos utilizan para enforzar un sistema tan injusto es la criminalización del trabajo de la gente que faltan documentos. Porque cuando uno no tiene documentos, es muy fácil por una empresa decir, bueno, si no quieres trabajar sin pago de extra después de 8 horas en un día o 40 horas en una semana, entonces primero ya tenemos X mil personas que afuera que están buscando trabajo, pero también pueden decir, bueno, tal vez tus documentos no están en orden, porque no muestran a nosotros buenos documentos, ¿entiendes? Si quieres seguir trabajando aquí. Entonces, con esa clase de amenaza, es fácil para ellos presionar a la gente a trabajar por menos de la mitad de un sueldo normal. Entonces, eso es la consecuencia de la criminalización del trabajo aquí en los Estados Unidos, la criminalización del estatus legal o la falta de documentos, y también el flujo continuo de personas que son desplazados en los países pobres por estos tratados de libre comercio, las reformas económicas, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema única. En un lado está produciendo gente, produciendo trabajadores aquí en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, también en Gran Bretaña, Japón, Alemania. La gente viene de otros países, pero es el mismo sistema. Y la criminalización, cuando están documentando en las elecciones en Francia y Alemania sobre la criminalización de un estatus legal por una persona que viene de Turquía o de Siria, es la misma como estamos oyendo aquí en ese país en términos de la criminalización de estatus aquí. Y aunque la ley está específicamente criminalizando al trabajo, la verdad es que la gente no solamente sufre la pérdida de su trabajo, pero ya tenemos olas masivas de deportaciones. Bajo Obama ya teníamos entre 300 y 400 mil personas deportados casi cada año. Recuerdo que en los 90s no teníamos grandes centros de detención manejados por empresas privadas como Geo Corporation o Corrections Corporation of America. Ahora tenemos docenas de esos centros, y esas dos empresas son unos de los más lucrativos en nuestra economía, y arriba de 350,000 personas están encarcelados
en un centro de deportación cada año. Entonces, y tenemos una ley que dice que por ley esos centros tienen que tener al mínimo 34,000 personas cada noche. Ellos dicen camas, 34,000 camas llenados, cada noche. ¿Por beneficio de quién? ¿No? En un lado es por beneficio de esas empresas que operan en los centros, pero también con tanta presión en la gente es un beneficio también por la agricultura, por los dueños de los edificios, por los que están beneficiando por la explotación de mano de obra indocumentada. Entonces, ahora estamos oyendo de que este enforzamiento puede detener la migración, ¿verdad? Es la justificación, por ejemplo, que están usando para la construcción de más secciones del famoso muro. Piensa que el muro puede detener la migración. ¿Por qué no? Es porque la presión en la gente a buscar su vida es mucho más grande que el peligro en la frontera. El precio de cruzar la frontera, ¿cuánto es ahora? Si ocupo un coyote en altar para cruzar hacia Arizona, ¿cuánto cuesta ahorita? 15. ¿No tiene cifra? Mínimo como 15,000. $5,000. ¿Mande? $5,000. Eso era. Ok, $5,000. 10,000. Ahorita ya está entre 10 y 15. Ya, si viene de Guatemala, unos 10 mucho más, ¿verdad? 15. Entonces, y por una familia tan pobre como un agricultor en Santa Eulalia, en Guatemala, o en Eslovaquia, en México, es una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Pero, ¿detiene la migración? No. ¿El costo? No. ¿El muro? No. ¿Detiene la migración? ¿No? La amenaza que puede perder su trabajo por esta ley en los Estados Unidos por falta de documentos, ¿detiene la migración? Porque esa es la justificación por la ley. La ley, cuando se pasó la ley en 86, ellos dijeron en el Congreso, well, si la gente no puede ser ocupado por falta de estatus legal o que son despedidos por falta de documentos, entonces no van a venir a los Estados Unidos, y los que están en los Estados Unidos van a volver a sus países natales, ¿no? Entonces hay un gran flujo de gente de los Estados Unidos hacia México o hacia Guatemala o las Filipinas por esta ley. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Es porque la misma cosa que presionó a la gente a venir a los Estados Unidos todavía existe, ¿no? Entonces, Se llama necesidad. necesidad, La necesidad. pobreza, desplazamiento, muchas palabras por la misma cosa, ¿no? Entonces, este enforzamiento de las leyes migratorias que estamos siguiendo tanto de Trump ahora, no existe como una cosa aislada, tiene una función en ese sistema. Y la función no es detener la migración, la función es hacer vulnerable a los que ya están aquí en los Estados Unidos, afectar el estatus de las personas que están aquí. Y hasta que están amenazando que van a acusar de felonias los que simplemente están dando números de seguro falso para conseguir un trabajo. Pero la onda es que ¿qué podemos hacer nosotros sobre ese sistema? Es algo que necesitamos aceptar como algo que no puede ser cambiado, o si pensamos que se puede cambiarlo, entonces ¿cómo? Y cambiarlo hacia qué rumbo, ¿no? ¿Qué clase de cambio queremos? Y la primera cosa importante es recordar lo que dijo Bert Corona. Y Bert Corona era un papá de nuestro movimiento por derechos de los inmigrantes aquí en
ese país. Y Bert dijo que la gente inmigrante no son víctimas, es gente activa, es gente que puede defenderse, es gente que puede mejorar por un futuro mejor y también por cambios en ese sistema. Entonces ya sabemos que eso es la verdad, porque ya nombramos los nombres de los diferentes lugares, no solamente donde hemos visto las redadas silenciosas, pero eso también son los nombres de los lugares donde la gente ha resistido a esas redadas, ha peleado por sus trabajos, ha peleado por sus derechos como trabajadoras y trabajadores. Necesitamos pensar en ese momento de qué clase de cambio necesitamos. Entonces, ahora Trump está diciendo que él quiere cambiar la NAFTA, la ALCA, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio. ¿Estamos a favor o en contra de esa idea que lo debemos cambiar? A favor, ¿no? Porque ha tenido un impacto tan terrible en nosotros. Pero los cambios que queremos nosotros son los mismos que los cambios que están considerando a Trump. No. No, porque Trump siempre está diciendo que él quiere tomar en cuenta la situación de las grandes empresas. Entonces, eso es él está pensando de cambios que va a beneficiar a Smithfield Foods o General Motors o los demás. Pero para nosotros, ¿qué clase de cambios necesitamos? Si vamos a hablar del derecho de no migrar, como están discutiendo en México, ¿qué es el derecho de no migrar? ¿Qué puede hacer de la migración algo voluntario en lugar de algo forzado? ¿Y qué tiene que ver con ese tratado de libre comercio? Bueno, una cosa, claro, es que necesitamos prohibir acuerdos o tratados que tienen un impacto en los suelos o en los precios agricultores en los países de origen para empobrecer a la gente. Necesitamos prohibir tratados o acuerdos que empobrecen a la gente o que aumenta el desempleo o que aumenta la presión en la gente a salir de sus hogares y venir como migrantes. Es una cosa. Pero también a la misma vez, sobre ese sistema de criminalización aquí en este país, ¿qué clase de cambios queremos? Que es una solución que puede beneficiar a nosotros mismos. Y una respuesta obvia es que para la criminalización, ¿no? Necesitamos quitar esas leyes que dicen que no puedes trabajar, por ejemplo, si faltan documentos, o necesitamos derrocar el sistema de detención, cerrar los centros de detención, y necesitamos que toda la gente que está en los Estados Unidos tiene un estatus legal para que puedan vivir como personas normales en lugar de tener un sistema de dos estándares o dos niveles, ¿no? Uno por la gente que faltan un estatus legal y otro por los que lo tienen. Y entonces un programa de legalización que puede beneficiar a todos sin esos precios ridiculosos que ellos dijeron cuando el Congreso estaba debatiendo los supuestos leyes de reforma migratoria hace 5 o 6 años. Uno tenía que pagar miles y miles de dólares de multas por el crimen de estar en los Estados Unidos sin papeles y una cantidad de dinero que nadie entiende y esperar años y años y años y años hasta que recibe su estatus legal. Y también hacerlo más fácil para la gente a reunir sus familias aquí en este país. Si bajo el sistema que tenemos ahora, si tiene un hijo o hija adulto viviendo en el Distrito Federal en México y aplica por una visa bajo el programa
programa de reunificación familiar, ¿cuántos años tiene que esperar hasta que recibe? 20 años. 20. Ya, Mi ahorita hijo tiene 20 años Ya, que yo le apliqué por él y no me lo han llamado. Dice, faltan 2 años para Ok. que me la avise. 22 años. Ok, la verdad es pero él que no está allá, está aquí. nuestras familias están muriendo en la cola, ya esperando. No es un sistema que funcione bien para nosotros, entonces necesitamos un sistema, porque la idea de reunificar a las familias es una buena idea, pero el problema es que el sistema que establecieron para implementarlo ahora ya no funcione por la falta de visas. Esa es la onda, ¿no? Es que si teníamos 1 millón de visas disponibles cada año, entonces la cosa no iba a existir. Entonces, esas son las clases de cosas y yo estoy seguro que podemos tener más ideas de reformas que necesitamos nosotros o cambios que necesitamos. Pero la cuestión más básica por nosotros es si eso es posible o no. Porque ahora parece que el mundo está moviendo a otro rumbo, ¿no? Más enforcimiento, más criminalización, ¿no? Más cambios al lado de las grandes empresas. Entonces, es algo realístico a discutir reformas pro-inmigrantes en ese momento. Es algo que necesitamos considerar bien. Porque la onda es que si siempre estamos peleando en contra de todos los abusos, hay tantos abusos que vamos a pelear y pelear y pelear y pelear y el sistema va a seguir igual. Entonces necesitamos a organizar no solamente como hicimos en los aeropuertos, eso es algo muy importante para defendernos, porque necesitamos defender los que están bajo el ataque, pero mientras que estamos defendiendo necesitamos proponer lo que nosotros pensamos es la solución a nuestros problemas. Y por los que piensan que eso no es algo realístico, yo estoy recordando de los años 50, en lo que teníamos el programa de braceros en ese país, ¿no? Más por beneficio de las empresas. El año el número más alto de deportaciones en la historia de los Estados Unidos era 1954, en lo cual los Estados Unidos deportó arriba de 1 millón de personas. Entonces, eso fue lo que existía. Y por los que trabajaban en el campo, estaban gente viviendo en condiciones de miseria y discriminación legal, ¿no? En los cines tenían secciones por los latinos y otras secciones por los blancos, en el sur por los negros y los blancos, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? En 65 teníamos la ley de derechos civiles, teníamos la ley de votación para asegurar que podíamos votar en las elecciones, la discriminación, la segregación formal era prohibido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los 10 años entre 1 millón de personas deportadas y la ley de 65 que nos dio el sistema de reunificación familiar? Lo que pasó es el movimiento por los derechos civiles aquí en este país. Eso es lo que sucedió. Entonces, eso fue la elección de Brock Arona, de César Chávez o de Dolores Huerta. Y eso es que siempre podemos cambiar el sistema si organizamos un movimiento de base que es lo más grande, que tiene la fuerza suficiente para forzar un cambio en el gobierno. Y no le hace si el gobierno es demócrata o republicano, bueno o malo,
Lo que cuenta es la fuerza de la gente fuerza, la de abajo. Entonces, ese es el origen de este lema que utilizó Obama para ser electo, pero que él consiguió el movimiento campesino, y el movimiento campesino lo consiguió de donde yo no sé exactamente, pero la lema de nosotros, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Eso quiere decir que sí nosotros tenemos la capacidad de hacer esos cambios, que sí somos determinados y somos buenos organizadores y organizadores. Entonces, No eso es tener la miedo. esperanza. Ya. Bueno, gracias.